Estuvimos hablando acerca de el libro de Colosenses. Comenzamos una serie hace 2 domingos que vamos a continuar. Busquen el libro de Colosenses, capítulo 1. Multimedia me va a ayudar ahorita, más tarde, con el libro de Mateo, que estén atentos para que vayan. Nos ponemos de pies, vamos a reverenciar la palabra. Libro de Colosenses, capítulo 1. Estuvimos viendo algunos aspectos ahí, pero como no nos están esperando, me refiero con el estudio del libro, vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 8. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, la verdad, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para nosotros, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pueden sentarse. Jehová Dios y Padre bueno, que sea tú, Señor, ministrando tu palabra a tu pueblo conforme a tu voluntad y a la necesidad de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Yo quiero tener aquí, tengamos ahí en Q, como dicen, el libro de Mateo 13. Ok. Entonces, hermanos, hace 2 domingos estuvimos hablando acerca de el libro de Colosenses, su origen. Estuvimos viendo la parte histórica, la parte que actualmente, donde se encuentran las ruinas, lo que queda que se puede apreciar de esa iglesia. Hace unos años, creo que 18 o 19, Milka, la pastora, estuvieron en un viaje que organizó la iglesia del pastor Betancourt, y generalmente los viajes lo hacen a Israel, pero ellos fueron a la parte que tiene que ver con las iglesias del Apocalipsis.
Éfeso, Filadelfia, Tiatira, los llevaron desde Turquía a los lugares donde estuvieron esas iglesias. En algunas de ellas ya se observan todavía algunas columnas y algunas ruinas. Entonces, dentro de esas iglesias está la iglesia de Colosas, allá por el Asia Central. Entonces, hermanos, estuvimos viendo los primeros versos. Y en estos primeros versos, del 1 al 8, notamos que el apóstol Pablo reconoce en la iglesia de Colosas, en la iglesia de los colosenses, que estos hermanos estaban en una postura de santidad. Dice, santos y fieles, creyentes en fe y en amor, el cual es un vínculo fraternal que expresaban ellos en su iglesia. Estaba el vínculo fraternal del amor presentes en ello, y todo esto sustentado en la esperanza gloriosa de la vida eterna. Pablo reconoce eso en la iglesia de Colosas. Y Pablo habla de que esto se había producido en ellos como un fruto de justicia. La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, la palabra de verdad, había germinado en ellos ese fruto. Y hay esos frutos: amor, paz, fe, gozo y esperanza. Y hay aquí una enseñanza doble en todo esto. Y la enseñanza doble es para nosotros, no tan solo como iglesia a nivel corporativo, sino como creyentes, como oyentes de la palabra. Dos enseñanzas fundamentales. Si usted lee los versículos del 1 al 8, usted ve que Pablo reconoce esos atributos en la iglesia que habían sido producto de que escucharon, desde el primer día que escucharon la palabra, germinó ese fruto en ellos. Por eso les decía, aquí hay dos enseñanzas importantes para nosotros como creyentes. Lo primero es, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el fruto que germinó en ellos desde el primer día que escucharon la santidad, fidelidad, amor, fe y esperanza? ¿En qué momento ocurrió esto? Desde el mismo día en que escucharon la verdad del evangelio, la palabra de Dios. Si llevamos esto al plano, vamos a llevar esto al plano actual. La palabra de Dios, es importante que captemos esto. Vamos a traer esto ahora al plano actual. La palabra de Dios como alimento espiritual es servido desde el púlpito. Atienda esto, es importante. La palabra de Dios como alimento espiritual es servido desde el púlpito. Sale desde el púlpito para producir un efecto, para germinar en el oyente un producto, un fruto, para hacer germinar un fruto en el oyente. Sin embargo, la palabra no habrá producido ningún efecto, ni producirá ningún fruto en el oyente, a menos que éste se disponga a escuchar con fe la palabra de Dios. Por eso él dice, desde el primer día que ustedes dispusieron su corazón con fe a escuchar la palabra, germinó en ustedes, hubo un efecto en ustedes, y ese efecto fue visible, ese producto fue visible a través de que germinó en ustedes amor, fe, fidelidad, gozo y esperanza. No habrá
ningún efecto, no se producirá ningún fruto en nuestras vidas si no escuchamos la palabra de Dios con fe. ¿Qué significa la fe en este contexto? La fe en este contexto significa oír, digerir y obedecer. Escuchar la palabra de Dios con fe tiene esos tres elementos: oír, digerir, llevar eso al espíritu, a mi realidad, a mi yo interior, y obedecer. Solo entonces la palabra de Dios va a producir un efecto, un fruto en nosotros. No debemos confundir esto con la palabra de Dios que dice: yo envío mi palabra, así como la lluvia y la nieve caen y cae el rocío y moja la tierra y produce, así mi palabra será, para la que yo le envío hará el efecto. Está hablando Dios a nivel de decreto, de una ordenanza que envía a donde Él quiera. Separe esto, que llueva, que no llueva, que el sol se detenga. Está hablando Dios como decreto. Su palabra es infalible, hace para lo que Él le envió. Pero aquí estamos hablando de la palabra de Dios como doctrina. Dios nos sirve la doctrina, el conjunto de doctrinas que es el Evangelio de Jesucristo. Y está en usted o en mí obedecer a eso. Dios te la sirve, te la enseña, te la muestra. El Espíritu Santo te la explica. Pero está en ti obedecer a esa palabra. Entonces, vemos aquí algo importante, hermanos. Pablo dice que la iglesia de Colosas, desde el primer día que escucharon la palabra, dispusieron su corazón con fe, y por eso hubo un fruto, un efecto en ellos de fidelidad, santidad, amor, gozo y esperanza. Oír con fe tiene esos tres elementos: escuchar, digerir y obedecer. Pongamos un ejemplo práctico. Nosotros predicamos aquí el mensaje soltando las cargas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Ese mensaje tiene como texto base Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿Qué fue lo que yo haré? ¿Qué? Os haré descansar. En este contexto, descanso significa te daré paz. Pero ¿qué pasa si yo escucho ese mensaje? La palabra de Dios, estando cargado con situaciones, con cargas familiares, económicas, laborales, emocionales, pero no dispongo mi corazón con fe a escuchar, digerir y actuar en la dirección que la palabra me manda, ¿qué va a pasar? La palabra no va a tener ningún efecto. Vengo el domingo a la iglesia, escucho el mensaje. Estuvo muy bueno. Pero no la escuché con fe. ¿Cuál es el efecto que tendrá esa palabra en mí? Nada, ninguno. La palabra no habrá producido ningún efecto en el oyente, porque simplemente la escuché, pero no puse fe en ella para obedecerla. Ahora, ¿cuál sería el efecto o el fruto de esa palabra si yo voy a Jesús y le entrego esa carga? Recibo de Él descanso, paz. No se trata de venir a la iglesia a escuchar el mensaje,
Hay que ponerle fe al escuchar el mensaje. Si vengo cargado con situaciones, no importa la índole de las situaciones, familiares, económicas, laborales, emocionales. Fue Jesús que dijo, vengan a mí, depositen en mí sus cargas. Para que no crean que nada más son los hombres. Las mujeres también llevan lo de ellos. Vengan a mí, dice Jesús. Si yo escucho el mensaje y en el mensaje el Señor me habla, mira, deposita en mí tus cargas y entonces hallarás de mí descanso y paz para ti. La importancia de escuchar el mensaje es ponerle fe a lo que estoy oyendo, digerir lo que escucho y obedecer en la dirección que el mensaje, que la palabra de Dios me indica. De lo contrario, yo seguiré con mis cargas, con la enfermedad, con lo que tenga. Pero ya Jesús me dijo que vayamos a Él. Entonces, ¿qué es lo que nos falta al escuchar la palabra? Es lo que la iglesia de Colosas tenía. Dice Pablo, desde el primer día que escucharon, dispusieron su corazón con fe. Y por eso hubo un efecto. Se produjo un fruto en ustedes. Es lo que dice Pablo en esos versículos. Oiga lo que dice Hebreos 4:2. Porque a nosotros, a la iglesia San Juan 14:1 dice, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces es fundamental la fe al oír la palabra. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice la palabra, Hebreos 4:2, pero no les aprovechó a ellos, a los que oyeron sin fe. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Si escucho un mensaje de la palabra de Dios y no dispongo mi fe para obrar en ese sentido, en la dirección de esa palabra, no se producirá en mí ningún efecto. Si estoy enfermo, seguiré enfermo. Si tengo cargas, seguiré con mis cargas. Si tengo la situación que tenga, seguiré con esa situación. Sin embargo, mire la diferencia que pasaba en Colosas. Lo que Pablo nos deja aquí como enseñanza es que el efecto y la germinación del fruto de la palabra en la iglesia de Colosas era el resultado o fue el resultado de haber dispuesto su corazón con fe a escuchar la palabra que le fue predicada. El resultado de haber escuchado con fe la palabra produjo en ello, germinó en ello esas cualidades que tenían y que hemos mencionado. Mire ahora cómo la palabra corrobora esta parte. Mateo 13:8. Lo vamos a leer desde allá. Perdón, 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero cayó en pedregales, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto,
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El 18 ahora. Jesús les explica la parábola. Ellos no entienden y luego Jesús en el verso 18 le dicen, oigan, ¿qué es lo que significa esto? 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, mucha emoción. Estuvo bueno el mensaje, tremendo. Sale de la puerta, lo dice ahí, no soy yo. Es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando vienen las situaciones adversas, se olvidan que Jesús dijo, vengan a mí. No ponemos eso en práctica. Lo está diciendo ahí. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hay gente que vive muy apurado y no tiene tiempo son oraciones y meditaciones en Dios tipo microondas. Ese es el que dice ahí. El que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no germina. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Está claro? Yo creo que eso no hay que explicarlo. El efecto de la palabra de Dios en nosotros es directamente proporcional a la fe que le pongamos a eso. Y fe significa en este contexto escuchar, digerir y obedecer. Gente que vienen con 3 toneladas de carga a la iglesia y se van a sí mismos. Y meses y años. Y Jesús ya dijo, pero ven a mí que quiero quitarte esa carga. ¿Y sabe qué pasa? A veces lo hacemos. Señor, mira esta situación con mis hijos, con mi hijo, o con el trabajo, que estas deudas que tengo. Pero se para de ahí con el mismo peso. ¿Por qué? Porque no lo hizo con fe. Si tú oras con fe, soltando tus cargas, cuando te pares de ahí, tú tienes que estar ligerito, porque tú solo entregaste al Señor. ¿Sí o no? Digo que no hay que vocear para... La unción no está en la inflexión de la voz. Escuchemos siempre la palabra, meditemos en ella y obedezcámosla. Nos centramos mucho en las emociones. Es que ese predicador, yo me duermo porque no vocea. ¿Sabe qué pasa con ese asunto? Que tú, como dice ahí, eres de corta duración. ¡Ay, qué bueno! Escucha también al que predica bajito lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Porque la unción está en la palabra, no en la inflexión de la voz. Es la palabra de Dios la que transmite en nosotros ese fruto. Meditemos en eso. Cuando vengamos a la iglesia, escuchemos la palabra con fe. Ahí lo dice claro. A nosotros se nos ha predicado el evangelio. Pero a ellos, a otros, no les aprobó, no fructificó en ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuántos están aquí? Es importante, hermanos. Si nosotros
entendemos esto. En resumen, hermanos, mi actitud, mi postura es lo que determina el efecto de la palabra en mí. Lo dice la parábola del sembrador y lo dice la palabra en Mateo, donde leímos ahora hace un ratito. Mateo 11:28. Es importante, hermanos. Mi actitud, mi postura ante la palabra de Dios va a determinar el efecto de ella en mí. Escuchar con fe la palabra, meditar esa palabra y accionar en la dirección de esa palabra. Ustedes recuerdan el título, el tema que predicamos aquí. Haciendo que las cosas ocurran. Oh, yo escucho. Me dijeron los versículos que tengo que. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hoy sí esa palabra es para ti, que Dios quiere que seas tú que rompa esa puerta y cruces de aquel lado. Porque Él ya te dio la sabiduría y las herramientas, pero tú no. Dios nunca hará lo que nos corresponde hacer a nosotros, nunca. Ajustes en la trayectoria. Todo el mundo levantó la mano y hizo un pacto. Yo pregunto, ¿cuántos meditamos en eso para hacer los ajustes en nuestra trayectoria, en los aspectos que nos correspondía, para ya desde ahora iniciar este año en victoria con el Señor? Sacando y quitando de nosotros todas esas cosas en todos esos aspectos, porque dijimos que los ajustes tiene que ser salir de cosas que nos frenan en la trayectoria hacia el cielo o que nos hacen daño. No importa sean de índole familiar, laboral, emocional, no importa. Ajustes en la trayectoria y escuchamos el mensaje, soltando las cargas. Aprendamos a vivir como lo que somos. Todo sigue igual. No hay efecto en tu vida si no escuchas la palabra de Dios y la pones por práctica, si no caminas en la dirección que te indica la palabra. Iglesia, esto no se trata de emociones, no se trata de saltar y brincar y reprender y arrebatar. La palabra de Dios como alimento espiritual es servida desde el púlpito. Está en ti hacer con ella lo que te corresponda. Va a tener efecto en mi vida si la escucho con fe, la medito y la pongo por práctica. De lo contrario, no va a pasar nada en mi vida. Mucha gente, años viniendo a la iglesia, pero lamentablemente si no accionas en la dirección de la palabra, no habrá fruto. Dice, ¿entendimos hasta aquí, hermanos? Vamos a leer ahora el verso 9 de Colosenses. Dice, yo lo tengo aquí, dice, por lo cual también nosotros, escuche bien, estuvimos hablando del 1 al 8, ¿no? Lo que Pablo le dice a la iglesia. Y ahora dice en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! ¡Qué oración! Pablo dice, desde que yo me enteré cuál fue el efecto que produjo la palabra por haber usted escuchado con fe, yo no he cesado de orar por ustedes. Ahora Pablo, como respuesta a esa actitud de ellos, dice, yo no he cesado de orar por vosotros, pidiéndole a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad,
sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! ¡Qué consomé hay ahí! Ahora vamos a parafrasear esto y vamos ahora nosotros a traerlo a nuestra iglesia. Como que Pablo nos está hablando a nosotros. Y Pablo dice, iglesia, santuario de adoración. Desde el día que yo me enteré que ustedes escucharon la palabra de Dios y dispusieron en su corazón con fe obedecerla, se produjo en ustedes los frutos de santidad, fidelidad, amor y esperanza. Desde ese día yo no he dejado de pedirle a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, de su sabiduría y de inteligencia espiritual. Pablo le pide a Dios por nosotros para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. En sentido práctico, Pablo está pidiendo para la iglesia San Juan 14:1 que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque no hay manera que nadie conozca la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, si no es a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que mora en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le pide Pablo a Dios para la iglesia de Colosas y hoy para nosotros? ¿Qué es lo que le pide? Conocer la voluntad de Dios, la sabiduría y la inteligencia espiritual para la iglesia. Pero nadie puede conocer la voluntad de Dios, y lo dice aquí la palabra, ni conocer a Dios, si no es por medio del Espíritu Santo. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. Importante, hermanos, esto. Lo que nos está diciendo es, a menos que usted y yo desarrollemos una relación de intimidad con el Espíritu Santo, nunca podremos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Nunca podrá ser sabio en Dios, ni mucho menos tener inteligencia espiritual. Lo dice la Biblia. La importancia de que la iglesia mantenga una relación estrecha con el Espíritu Santo, que desarrolle una relación de intimidad con el Espíritu Santo. El creyente nunca podrá conocer la voluntad de Dios, porque es el Espíritu que está en Dios el que revela lo de Dios a nosotros. ¿Estamos aquí o ya se quieren ir? Fíjese que Pablo nos habla aquí de inteligencia espiritual. Pero nosotros hemos oído mucho hablar de la inteligencia emocional. ¿Cuál es la que está ahora de moda? La inteligencia artificial. Hemos oído mucho hablar de inteligencia emocional, que es el manejo correcto de nuestras emociones. Pero Pablo está hablando aquí de una inteligencia superior. Pablo está hablando de la inteligencia espiritual, que es la capacidad de utilizar correctamente los recursos espirituales que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha provisto para que usted y yo seamos exitosos en todos los ámbitos de la vida. Ámbitos emocionales, familiares, laborales, espirituales. La inteligencia espiritual es superior a toda inteligencia que usted pueda escuchar, científica, la IA, la inteligencia emocional,
porque se trata de administrar correctamente los recursos espirituales que Dios nos ha dado a través de su palabra y del Espíritu Santo, para nosotros ser exitosos en todos los ámbitos de la vida. Y la Biblia lo corrobora. La Biblia nos dice en 1 de Corintios 2:14, el hombre natural, el que no tiene a Jesucristo, el que no tiene al Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es una inteligencia superior a toda inteligencia. El hombre que camina con Dios, con el Espíritu Santo, es más inteligente que la IA y que todo lo disparate que hay por ahí. Porque sabe administrar los recursos espirituales que Dios le ha dado a través de su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Por eso nadie puede juzgar a un creyente que actúa con inteligencia espiritual, porque su modelo de conducta le viene impartido por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Nadie puede juzgar a un hermano, a un creyente que se maneja con inteligencia espiritual, porque su modelo de conducta, su forma de ser, su testimonio está guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso es andar en inteligencia espiritual. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aprendamos a vivir como lo que somos. Necesitamos aprender a vivir, a caminar con inteligencia espiritual. Es por eso que para poder condenar a Jesús, tuvieron que buscar testigos falsos. Porque si alguien era espiritual, estando en la carne, ese se llama Jesús. No pudieron condenarlo. Tuvieron que buscar testigos falsos para hacerlo. Porque su ejemplo humano y su trayectoria espiritual no admitían juicio. Hay un fresco que se atrevió y le dio una pecosada a Jesús. Le rompió la boca. Cuando lo llevaron al Sanedrín. Y Jesús le dice, ¿por cuál de los milagros que yo hice tú me golpeas? No hay manera de juzgarlo, no había manera. ¿Por cuál de los milagros que yo hice tú me golpeas? El hombre que camina en inteligencia espiritual no puede ser juzgado de nadie. Porque él no hace nada malo y está haciendo todo lo que Dios estableció en su palabra y está bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso tuvieron que buscar testigos falsos por eso cuando usted lo acusan de algo y usted anda rectamente, tranquilo. Ya a Jesús le pasó eso. Ahora ante el tribunal de arriba de Dios, usted es inocente. Si usted se maneja con inteligencia espiritual. Entonces todo creyente debe manejarse con inteligencia espiritual, haciendo siempre uso de ese arsenal de conocimiento y de sabiduría que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros a través de su palabra. Y esto nos hará exitosos en todo ámbito o circunstancia, ya sean las circunstancias adversas o favorables. Seguros en la palabra que dice, porque a los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas
Romanos 8:28. Tres aspectos importantes para concluir el tema. Iglesia, si escuchamos con fe la palabra de Dios para que germine su fruto en nosotros, tendremos un efecto positivo en nuestras vidas. 2. Procuremos una relación de intimidad con el Espíritu Santo para que podamos conocer la voluntad de Dios, ser sabios y caminar con inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual que Dios nos ha provisto para salir victoriosos en todo ámbito y en toda circunstancia. Esos tres aspectos debemos llevarnos hoy de este mensaje. Escuchar la palabra con fe, establecer una relación de intimidad con el Espíritu Santo y desempeñarnos, caminar con inteligencia espiritual. ¿Dice amén la iglesia? Dios te bendiga, iglesia.